Estamos ya en nuestra sección de la charla, 1629595, la línea telefónica abierta para recibir sus comentarios. Como le comentaba hace algunos momentos, el día de hoy y la tarde de ayer, en el CIDE estuvieron dando algunas conferencias relacionadas con la regulación, la legislación en materia de drogas. Para platicar un poco más al respecto, nos acompaña el investigador, precisamente investigador del CIDE, Alejandro Madrazo. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandra, y buenas noches a ti y a tu auditorio. No, al contrario, gracias por acompañarnos, y es que fue un tema muy importante. Tuvimos la oportunidad de platicar con Ángela Guerrero. Ángela Guerrero, que nos comentó los datos precisos de Aguascalientes. Y es que si fue algo generalizado, que logramos ver en un par de las conferencias que se llevaron a cabo, es que se está criminalizando el consumo de droga y no necesariamente atacando el problema del narcotráfico. Así es, mira, la investigación que Ángela llevó a cabo fue sobre la implementación de la ley de narcomenudeo que se aprobó a nivel federal en el 2009. La implementación ha sido parcial, no todos los estados han hecho las adecuaciones legislativas correspondientes. Pero hay buenas razones por las cuales los estados no lo han hecho, y es básicamente que la ley de narcomenudeo lo que hace es aventarle el grueso del paquete de lo que hasta ahora ha sido la política de drogas, que es pues, reprimir y encarcelar sobre todo a los pequeños traficantes, que en realidad ya hay una línea muy tenue en la cual pues, a veces resulta más fácil para las policías encarcelar a los consumidores que a los narcomenudistas. Bueno, ese paquete que es muy complicado, que es muy doloroso para la sociedad, porque se trata, pues no de los grandes capos, sino de pequeños traficantes que están insertos en sus comunidades, y en muchos casos, y esta proporción la hemos visto crecer en los últimos años, de consumidores. O sea, a quienes supuestamente debiera proteger una ley que prohíbe las drogas, se les está criminalizando. Entonces, este paquete se lo avienta la Federación a los estados, y los estados no cuentan con los recursos ni con la capacidad institucional. Claro. Pero sobre todo es el primer caso en más de 130 años, desde que se consolidó el régimen federal en este país en 1857, es la primera vez en que la Federación pretende dictarle su política criminal a los estados. Entonces, los estados, tendrían, o eso plantea la Federación, tendrían que obedecer la línea que les marca la Federación, pero sin los recursos, sin que la Federación les dé los recursos ni la capacidad. O sea, les da las responsabilidades, pero no se les da con qué atacar. Así es, pero no solo eso, les da responsabilidades que no necesariamente son responsabilidades que deberían de asumir los estados, y no necesariamente son políticas que son las mejores políticas. O sea, el golpear al pequeño traficante y golpear al consumidor de drogas muchas veces puede exacerbar la violencia a nivel social. Y entonces no necesariamente es la política adecuada, y es una política que se está imponiendo desde la Federación a los estados. Y aquí el papel de Aguascalientes en el Congreso parece que está empezando a despuntar un papel de liderazgo entre diversos estados, pero Aguascalientes es uno de los que lo está considerando, proponiendo, oigan, ¿por qué esta reforma? O sea, son el grupo de los rebeldes. El grupo de los rebeldes, ¿no? Y yo creo que tienen mucha razón en muchos sentidos. Yo creo que es una mala política, la política de drogas actual. Yo creo que es una política que ha sido muy costosa y que no ha dado ningún resultado positivo. O sea, no se ha reducido la oferta de drogas en el país, no se ha reducido la delincuencia, se ha aumentado, se han exacerbado las tensiones sociales, y ahora la Federación quiere hacer partícipe a los estados, sin tener las facultades constitucionales para hacerlo estrictamente. Y aquí hay un tema técnico muy delicado. En 2005 se reformó la Constitución. Y esa reforma de la Constitución lo que decía es que el Congreso Federal establecerá las condiciones en las cuales los estados podrán perseguir delitos en materias concurrentes, como delitos contra la salud. Podrán, eso es facultativo. Si un estado considera que debe perseguirlo, puede hacer. La ley de narcomenudeo, que está en dos piezas, tiene una pieza en el Código Penal Federal y otra pieza en la Ley General de Salud. En el Código Penal Federal respeta el lenguaje de la Constitución y habla de podrán. Pero en la Ley General de Salud lo asume como que deberán, o sea, como que no tienen opción los estados. Y yo creo que es una política que el Estado debe definir, que no debe nada más ciegamente acatar a la Federación. Y debe de hacerlo porque las situaciones y los contextos de narcomenudeo son muy distintos dependiendo de la comunidad en la que sucede. Por supuesto. Dependiendo de droga, dependiendo de comunidad. Y en el caso muy especial de Aguascalientes ha parecido que
vive en una isla, ¿no? Está rodeado de puros estados, de muchos estados sumamente conflictivos. Con mucha violencia. Zacatecas, Jalisco y prácticamente pegado Michoacán. Así es. Y Aguascalientes se ha mantenido, no sé cuánto tiempo le vaya a durar. Y hacia el otro lado también, o sea, de Zacatecas tienes Durango, San Luis Potosí ha tenido problemas serios y de ahí ya entras a la zona este, que ya, vamos, Tamaulipas y Veracruz ya son un corredor de mucha violencia. Entonces, no es lo mismo combatir no es lo mismo el problema que puede generar el narcomenudeo o el consumo de drogas en una comunidad rural en Zacatecas o en una comunidad urbana en Aguascalientes que en una comunidad urbana muy distinta como puede ser en la frontera Tijuana. Claro. Son drogas distintas las que se consumen, son comunidades distintas con diferentes tipos por ejemplo, Aguascalientes, y esto yo tengo el privilegio desde hace 3 meses de vivir acá, y una de las cosas muy gratas que me ha dado la impresión de Aguascalientes es que es una ciudad con un tejido social muy denso, en que la gente se conoce, es una ciudad, comparado con otras sociedades en el país, igualitaria. Yo siento mucho respeto de la comunidad, de las gentes unos a otros. Y eso creo que le da una capacidad de resistir a la violencia que quizá otros estados no tienen. Tal vez esa es la isla. Pero entonces debe tener una política adecuada para su cultura, para su contexto, para su geografía. Y no seguir a rajatabla la de la federación. Y la Constitución... Yo entiendo la Constitución que así lo considera. Cuando dice podrá, es facultativo para los estados. Pero la Federación ahorita le está diciendo a los estados deberás. Y en el 2012 ya no hay de otra. Eso es lo que dicen. En el 2012 ya no hay de otra. Ahora, es muy curioso porque la Federación está utilizando un fallo de la Suprema Corte en el que la Corte resolvió sobre los tiempos para decir, ya la Corte dijo que en el 2012 tienes que entrarle. Sí, muy bien, pero lo que la Corte no abordó es precisamente esta diferencia entre si era podrá o deberá. Claro. Y yo creo que lo más sensato, lo más coherente desde la perspectiva constitucional, pero también como política pública de drogas, es podrá, o sea, hacerlo facultativo y que cada estado vaya definiendo su política de control del narcomenudeo, que puede tener un rango muy amplio. O sea, inclusive tú puedes tener políticas de reducción de riesgos y de daños, por ejemplo, no es el caso de Aguascalientes, pero en Tijuana, en Ciudad Juárez, en que tú tienes un problema, probablemente sea los únicos lugares donde tienes un problema serio de consumo de heroína, ahí es muy importante políticas de reducción de riesgos y de daños para que la gente no comparta jeringas y no se transmita hepatitis y VIH, ¿no? Pero ese no es un problema relevante para Aguascalientes. Por supuesto. Entonces, que cada comunidad vaya definiendo las políticas que necesita. Y en ese sentido, bueno, pues parece que Aguascalientes está despuntando un liderazgo que me parece sano. Me parece que tiene que haber un debate en que las entidades federativas no solo asuman responsabilidades, sino también aporten sus vivencias al diseño de la política de drogas en el país. Porque lo que no ha habido hasta ahorita es un diálogo. El gobierno federal ha dictado una política unilateralmente y la ha impuesto en todo el país. Y por supuesto también ha pedido que respalden los estados en algo en que no han tenido participación. Ha exigido que los estados asuman algo en lo que los estados mismos no han participado en su construcción. Finalmente, ¿a qué conclusiones llegaron? Si no me equivoco, cerraron hoy con este seminario. Hoy cerramos el seminario. Y el último ciclo de conferencias era precisamente las propuestas. Sobre alternativas, en efecto. Ahí se presentaron 2 propuestas, una que tenía que ver con modificaciones al régimen legal, y la propuesta ahí la hizo el presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas, y entonces lo que él proponía era despenalizar el autocultivo y autoconsumo de la cannabis específicamente, que es la droga que más se consume en el país, y su lógica era hace sentido, es decir, sustraigamos al grueso de la población que consume drogas y que no es una droga particularmente adictiva ni problemática, sustraigámosla del mercado negro para que no alimente ese mercado negro, no le pase recursos al mercado negro y no se exponga el consumidor a eso. Que tengan clubes cerrados en los cuales ellos cultiven y consuman su propio cultivo. Y otra muy interesante que fue de Alejandro Ope, que tenía unas observaciones muy inteligentes, es sin despenalizar, también se puede modificar la política de drogas vía la focalización. O sea, tenemos pocos recursos, los recursos no nos están dando para enfrentar a la delincuencia organizada, utilicemos inteligentemente esos recursos. Entonces, enfoquemos los delitos que son más violentos y no los menos violentos. El narcomenudeo, por ejemplo, hablando de esto, no es precisamente violento. El narcomenudista no es el sicario. Por supuesto. Entonces, yo te diría, la conclusión general es: falta mucho por estudiar la política de drogas actual. La política de drogas actual parece que fue construida con información escasa, con poca reflexión y con poco diálogo. Y lo que ahorita está empezando a suceder es que estamos empezando a generar la información relevante, empírica, para poder entender el problema de las drogas, pero también para poder entender el problema que ha generado la política de drogas. Y entonces, pues lo que necesitamos es más y mejor información, lo que necesitamos es más y mejor discusión, y lo que necesitamos es dejar atrás los dogmas y discutir realmente
lo que tiene que ser un abanico de alternativas regulatorias. O sea, no es legalizar o penalizar, es sí, no puede ser blanco hacerlo. y negro. No puede ser blanco y negro, es gris, y aquí es gris y además quizá ajustable. Tonalidades, ¿no? Tonalidades y tonalidades diferenciadas para cada estado, para cada comunidad, dependiendo de los problemas. Entonces, la conclusión general es: necesitamos más información. Fue una buena discusión, fue una discusión de muy alto nivel. Yo no he visto una discusión sobre política de drogas de ese nivel en el país, y en ese sentido me parece que es pues un gran logro el haberla tenido a cabo, y un gran orgullo el que haya sido aquí en Aguascalientes y en el CIDE, que estamos arrancando precisamente tratando de tener este nivel de debate, ¿no? Perfecto. Alejandro, ¿cuándo irán a tener alguna otra serie de conferencias, paneles, seminarios, para invitar, por supuesto, a nuestra población, a nuestros amigos del auditorio que participen, que se informen, sobre todo cuando viene de una universidad tan importante como es el CIDE? Bueno, te confieso que nos intimidó un poco organizar un evento de este tamaño, porque aterrizamos apenas en agosto. Entonces, sí la pensamos de aventarnos un evento de este tamaño, internacional. Tuvimos gente de Brasil, tuvimos gente de Colombia, nuestros ponentes están invitados de Tijuana, y decidimos hacerlo, pero nos la vamos a llevar con calma. Yo creo que de aquí a un año me gustaría repetir sobre este tema. Otros compañeros traen otras agendas de investigación y organizarán otros eventos. Te estaremos avisando. Ahorita no tenemos ninguno planeado. Tenemos un evento, sí, el 23, pero es más especializado para profesores de Derecho, para enseñar con método de casos. O sea, es más bien un curso para enseñar a los profesores de Derechos a utilizar el método de casos. Perfecto. Entonces, pues tienen las puertas abiertas. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alejandro.